Bien, amigos, hoy 26, ¿verdad? 25, doctor. 25 Aniversario del golpe de Estado Juan Bosch. de septiembre. Culminamos 3 días que para nosotros tienen mucha importancia. El 23, aniversario de un cura de un pueblo que se propuso prácticamente introducir la seguridad social en Italia y en un pequeño pueblo de Italia. El 24, día de Nuestra Señora de las Mercedes, que en la Iglesia Católica tiene un significado y quizás en el pueblo tiene otro. ¿Por qué en República Dominicana tenemos una santa patrona y una santa protectora? Tiene su historia. Y es difícil de explicar, porque se trata de la Madre de Jesús, con 2 acepciones. Y finalmente hoy se conmemora el golpe de Estado contra el primer gobierno elegido democráticamente después de la muerte de Trujillo. 7 meses después, un 25 de septiembre, es derrocado el gobierno de Bosch. De eso se ha hablado mucho, se va a seguir hablando mucho, y hoy nosotros tenemos un invitado que es regular aquí, Fernando Peña, y nosotros quisiéramos hablar con Fernando Peña de un tema, diciéndole no a él, porque él lo sabe, sino a ustedes, que los que producimos este tipo de programa tenemos criterios, nuestros criterios y las cosas que creemos. Posiblemente la razón no esté de parte de nosotros, porque en el caso de Carlos Alonso, que es periodista, trata de ser imparcial y objetivo. Pero lo que él piensa, lo que él quiere, que entiende que es lo mejor, posiblemente no lo exteriorice, porque no quiere romper con los principios de su profesión original, que es periodista. En el caso nuestro, que hacemos unos programas que son de opinión, es decir, que expresamos nuestra opinión, también en el fondo tratamos de tener algo de objetivo y de imparciales, aunque no tenemos tanto interés en eso. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros queremos, que nosotros pensamos, posiblemente no las podemos ni queremos ocultarlas. Sobre el tema que nosotros vamos a tratar, o los temas que vamos a tratar con nuestro invitado, nosotros tenemos nuestro pensamiento, Convicciones. quizás convicciones, no principios, pero cosas que creemos. Como por ejemplo, yo creo mucho en el hombre y sus circunstancias. Me adhiero totalmente a esa frase. El arte de lo posible. Y sobre todo, algo que quisiera decírselo a Fernando antes de comenzar, que recordemos que las principales cosas que nos ocurren durante el tránsito por esta vida, por este planeta, no lo decidimos nosotros. Y eso es algo que tiene que tener presente. Entonces, ese pequeño lapso que uno se pasa en lo que llamamos en la vida, no es suficiente
para nosotros cambiar todo lo que produjo esa llegada nuestra a la circunstancia que estamos hoy. Me estoy refiriendo a que a ti no te preguntan en qué continente tú quieres nacer, de qué razas tú quieres ser, de quién tú quieres ser hijo. Nada de eso te lo preguntan. Sencillamente tú sales del útero de tu mamá donde saliste y comienzas a vivir. Entonces, apenas de los 100 años, vamos a poner que estamos diseñados para 100 años. Algunos no lo llegan, otros lo pasan, pero vamos a suponer de los 100 años que pasamos por aquí. Apenas 30 lo decidimos nosotros, desde que nacemos hasta que nos emancipamos. Los padres de nosotros nos enseñan a qué escuela vamos, qué vamos a aprender, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué comer, qué no comer, de qué religión, etcétera. Y cuando ya estamos en 65 años, nos dicen, ya usted es una persona jubilada, quédese tranquilo en un asilo y trate de morirse lo más pronto posible, para que no sea una carga para el Estado y para su familia. No se lo dicen, pero fíjense qué pocas demandas tienen las casas de los asilos de ancianos por descuido a sus residentes, porque le quitan una carga, casi lo celebran. Entonces, ese paso en que tú tienes participación en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en la política. Y esa parte de la política es la parte que nosotros vamos a hablar y hemos estado hablando con Fernando, dentro de aquello de que es posible. Le damos la bienvenida a Fernando Peña con esta introducción rarísima y le decimos, Fernando, antes de entrar en un proyecto que nos hemos abocado, comenzamos la semana pasada a invitar personas diferentes, con ideas diferentes, en la que creemos que existe un sector minoritario de la población que entiende que República Dominicana en este momento puede abocarse a participar en unas elecciones en el 24 y en lo adelante, con posibilidades de cambiar el patrón del bipartidismo o el tripartidismo, que uno termina siempre con lo mismo. Estoy hablando de lo que ocurrió en Chile, de lo que ocurrió en Perú, de lo que ocurrió en ahora mismo en Colombia, sobre todo Colombia, que nunca había surgido un gobierno de izquierda en un país que estaba dividido por años en la izquierda y la derecha. Nosotros queremos, antes de entrar en detalles, ver cuáles son las posibilidades que Fernando Peña cree que República Dominicana puede, ahora o en un tiempo no muy lejano, de llevar un gobierno, no digo de izquierda ni revolucionario, sino algún gobierno que cambie un poco la tónica de lo que ya tenemos, tomando como base lo que le vamos a decir. Tenemos actualmente un gobierno que todo el mundo sabe que surgió en base a compromisos. En base a compromisos locales y en base a compromisos internacionales. Y hay pruebas. Y tenemos un gobierno que salió
con una etiqueta, se fue por corrupción y por hastío. No, hubo un hecho que nadie se ha querido detener a estudiarlo. Cuando se estudió el futuro de estos países y vieron la bipolaridad que tenía el mundo, el gobierno del año anterior, el gobierno anterior, se le ocurrió la idea de optar por el bloque chino y se fue y visitó China y eso costó, a juicio mío, una importante cuota de rechazo de parte de quien cree que este hemisferio es de su propiedad. Dentro de ese contexto tienes que Petros dice, yo estoy más cerca de Lula que de Maduro. ¿Por qué? Porque es necesario decirle a aquel, espérate, Lula en un momento convivió con y se fue por otra cosa. Se fue porque se convirtió en un vendedor de multinacionales brasileñas. En un vendedor, el IBI vendía las multinacionales con interés o sin interés. La palabra corrupción fue la etiqueta. Fernando, ¿qué posibilidad hay, antes de entrar en los detalles, de que República Dominicana se ponga de acuerdo y el votante entienda y si estamos lo suficientemente maduros para elegir no un Petrus, porque un Petrus es Colombia, pero alguien que exprese más que un liderato individual, un sentimiento de cambio verdadero que tenemos todos los dominicanos, de que las cosas funcionen bien o lo mejor que sea posible, porque perfecto no van a funcionar. Te vamos a dejar tranquilo para que te expreses primero en esa dirección y después entramos en detalles. Fernando Peña. Yo escuchando atentamente al doctor y cruzando miradas con Carlos, discretamente, dije, bueno, hoy en la mañana, hoy en la noche, hoy desde la mañana, parece que apareció algo nuevo, no en horas extras, en el litoral histórico de la revista, sino alrededor de Julio Jacín, un elemento nuevo. Apareció el filósofo. Porque cuando usted empieza a buscar cuáles son las principales cosas que le vienen a la memoria y comienza por las frases del hombre y sus circunstancias y pasa por el arte de lo posible para tratar luego de descender a la realidad y entonces quiere explicarse lo que pasa en la República Dominicana para terminar con la interrogante de efectivamente ¿para dónde va la República Dominicana? Es su pregunta desde mi punto de vista. ¿Para dónde va? ¿Para dónde puede ir? ¿O para dónde puede ir? Usted hizo asomos a territorios que son muy nerviosos en la actualidad. Número uno es el curso incierto para el poder hegemónico en esta región de hacia dónde va el contexto internacional y mencionó, entre otras cosas, a Petros en Colombia, mencionó a Lula y se refirió a Maduro por sus nombres, para ver un problema de contexto y para hablar de esto en función de lo que han sido los cambios hacia la izquierda. Y dice, en la República Dominicana estamos como a la puerta de cambio, aunque no sean necesariamente de izquierdas, y cómo esto es posible, sobre todo a partir de la preocupación de horas extras y de las revistas, pensando en el acontecer nacional y en lo que particularmente insisto en llamar
la combinación de los vacíos en la República Dominicana. Vacío desde el punto de vista de la estabilidad, las características y el respeto de las instituciones, en coherencia con nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal, particularmente la Constitución del 2010, que es la que tenemos funcionando actualmente. En el marco de una situación de vacíos que tocan no solo el tema del liderazgo, sino que toman el tema de las ofertas políticas. En este país hay un vacío de ofertas políticas que puedan ser entendidas en la lógica del llamado bipartidismo y del llamado oligopolio político que ha regido la República Dominicana por décadas. Y esto en el marco de una realidad que combina también crisis económica, que no podemos negar, crisis social, en términos de no solo de las expectativas, sino de la estabilidad y la tranquilidad de los sectores que componen la vida dominicana, crisis institucional, porque a pesar de nueva constitución y de cientos de leyes en proceso de modificación, de cambios y de reformas, efectivamente tenemos una institucionalidad acusando tanta debilidad que aquí nada funciona, por lo menos como debe ser y según el marco legal, y una crisis ético-moral que vincula la crisis del liderazgo con la crisis de las ofertas. Entonces estamos en el marco de un vacío difícil y de una situación de crisis múltiple que yo quiero coincidir con un intelectual que ha visitado el país recientemente, que dirige un periódico muy conocido que se llama Le Monde, Ignacio Ramonet, que él dice, Ramonet, que él dice, no se trata de crisis múltiple, sino se trata de una policrisis. Y él dice policrisis porque no son crisis en paralelo o yuxtapuestas, sino son crisis múltiple no es sinónimo de policrisis. No, porque él dice policrisis, porque él habla de crisis imbricadas, tan vinculadas una de otra que usted no puede resolver uno sin resolver la otra. ¿Cómo usted puede resolver el problema de la crisis de liderazgo si usted no resuelve la crisis que hay en las ofertas políticas? ¿Cómo usted puede resolver la crisis de las ofertas, la falta de ofertas políticas, si usted no resuelve entonces en profundidad y de verdad la crisis de los actores? Y cuando hablamos entonces de los actores, pasamos a hablar de los grupos que han influido, dominado o pugnado por el poder en el marco de una realidad como la de la República Dominicana. Y qué bueno, doctor, plantear las cosas así. Por eso me gustó que usted viniera como filósofo ahora, no como el punzante interrogador en medios de comunicación que siempre ha sido y como se le reconoce, sino que se haga justamente en un día como el de hoy, donde se conmemora un aniversario más de uno de los hechos que han marcado de manera más tremenda la vida en la República Dominicana, porque han planteado la historia de angustia de nuestra construcción constitucional y de nuestra construcción democrática, porque apenas a días, a meses, a 2 años y algo de salir de la dictadura trujillista por la vía del ajusticiamiento del tirano en el 61, Bosch es electo en el 62 y derrocado 7 meses después de su toma de posesión, derrocado justamente por los mismos poderes que se habían tenido que involucrar para terminar con la hegemonía de su creación, que fueron los Estados Unidos, de involucrarse en la salida de una tiranía que en el último lustro de la década de los 50 le creó tantos problemas que se convirtió para los gringos en un problema internacional después de lo de Betancourt, después de lo de Galinde, después de todo lo que le dio la gana de hacer Trujillo y tras vivir esa ostentosidad de la Feria de la Paz y la confraternidad del mundo libre. Esos mismos gringos que terminaron, se habían cebado y habían caminado con Trujillo y que lo dejaron instalado tras la intervención y lo que ellos pautaron tras la intervención del 16 al 24, ese mismo imperio que había surgido y que ya estaba en otras condiciones a los 30 años de la tiranía, terminó con la tiranía que ellos prohijaron. Y abrió un proceso que también se le fue de las manos y pasamos por Unión Cívica, donde intentaron el control de las cosas, pero la inestabilidad política llevó al país a tener que aceptar como
un designio de los acontecimientos reales, algo que ellos no preferían, que fue la instalación del gobierno de Juan Bosch, electo democráticamente, porque se le abrió la compuerta al pueblo. Cuando se le abrió de manera efectiva y real la compuerta al pueblo, hubo un ejercicio democrático en 1962 con todas las limitaciones del mundo, que salió de las grandes movilizaciones desarrolladas tras la caída de Trujillo y el momento de elegir a Juan Bosch, que fue el proceso de destrujillización. Yo no siquiera andaba, yo andaba no en pantalones cortos, sino en pañales, ya usted se movía bien en el país. Pero yo quiero, y lo voy a hacer en 2 o 3 ocasiones, señalarte lo siguiente. Tú estás frente a un análisis que es perfecto. Estados Unidos instala a Trujillo, mantiene a Trujillo, pero cuando los intereses de él entran en juego, con la geopolítica, así es, chocan con sus intereses, rompe con Trujillo. Ya Perón, Rojas Pinilla, Venezuela, toda la dictadura ya a ellos les molesta, porque allá sube un sector que entienden que pueden gobernar con el otro sector. Y yo no creo que Bosch lo haya engañado, pero Bosch para los americanos era la solución, no eran los cívicos. ¿Por qué? Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, Muñoz Marín y Juan Bosch. Eran los 4 que ellos tenían sus esperanzas cifradas. Eso es lo liso, doctor, es lo liso. Pero usted utilizó los 2 elementos clave. Es el elemento geopolítico y el elemento nacional, combinados en la posición norteamericana. Yo le voy a decir, yo se lo he recordado en varias ocasiones en sus mismos programas, cuál fue la posición norteamericana en 1962-1963. Decía, doctor, se lo cito, porque eso se me marcó en mis estudios de ciencia política, eso se me marcó cuando lo encontré, para poder entender la política y el manejo norteamericano en 3 momentos. Y uno me tocó con usted. El primero es de principio de la década de los años 60, en la República Dominicana, que fue donde se desarrolló el primer gran laboratorio de la política global de carácter interamericano para el imperio norteamericano. El segundo momento se dio a propósito de 1965 y el último es mucho más reciente. El más reciente viene a partir de algo que me tocó discutir con usted en las salas de discusión de educación popular del Instituto del Ensanche Luperón, del IPEC, del Instituto de Pedagogía y Cultura Popular, cuando usted participó en las discusiones que se dieron ahí. No se hablaba de Julio Jacín como ahora, pero ya usted salía. No tenía tanto tiempo, que había salido del carácter y del sentido regional de San Pedro y los periódicos regionales y de la medicina, previamente, que fue en las discusiones sobre los documentos de Santa Fe, que fue la política interamericana ya para estos periodos de los Estados Unidos. En aquel momento, doctor, la política de los Estados Unidos siempre puso una atención especial a la República Dominicana, y hoy la tiene. Y mire, más la tiene ahora que cuando la llamada de Pompeo que usted recurrentemente menciona, o cuando le interesaba a la República Dominicana para ver por dónde debía ir el país en los momentos en que se puso más en crisis la posibilidad de la continuidad del balaguerismo, no de los 12 años, sino de los 8 y de los 10. Cuando se produjo esa situación, ¿qué hicieron los Estados Unidos en 1962? Dijeron, en la República Dominicana tenemos 3 posibilidades en orden decreciente de preferencia. Número 1, un gobierno democrático decente. Número 2, un gobierno filocomunista. Número 3, la vuelta al Trujillato. Esa es la política de los Estados Unidos. Y decían, tenemos esas 3 posibilidades en orden decreciente de preferencia. Somos partidarios de la primera, de un gobierno democrático decente. Pero mientras exista la posibilidad de un gobierno filocomunista dirigido por Juan Bosch, no renunciamos a la tercera, que es la vuelta al Trujillato. No lo digo yo, doctor, eso está en documentos de los Estados Unidos. De que esa era la esencia de su política. Por tanto, la visión en la que usted concluye, que describe de manera gráfica los elementos que estaban planteados, no responde de manera
de fondo y de manera efectiva, completa, a lo que era la política norteamericana. No es verdad que los Estados Unidos prefirieran el gobierno de Juan Bosch. El gobierno de Juan Bosch, como pasó con los otros ejemplos en América Latina, se le impuso a la lógica de la dominación, que es lo que ahí está pasando ahora en América Latina y en el contexto geopolítico con el llamado progresismo, con la llamada vuelta en masas de la izquierda a los niveles institucionales a convertirse en gobierno, que es el producto no de lo que ellos se plantearon. La última fase de eso es el producto de lo que fue una imposición que los Estados Unidos no calcularon, que fue algo que se aprendió incluso con enseñanza de la República Dominicana, que fue lo que significó la instalación en Venezuela del chavismo. Y ese proceso de instalación en el chavismo recogió la herencia anterior, que fue la herencia de los militares democráticos que participaron en procesos cuestionando la política norteamericana, que habían salido incluso de las propias escuelas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, como fue el caso de Omar Torrijos, como fue el caso de los ecuatorianos, como fue el caso de los peruanos, que salieron de la propia escuela cuestionando eso y que aprendieron también de experiencias que se desarrollaron de manera objetiva en países como la República Dominicana, que se produjo la insurgencia revolucionaria de 1965 que provocó la intervención norteamericana y de donde surgió como expresión de un proceso objetivo el liderazgo más importante en 100 años, surgido de las entrañas del pueblo, que fue el liderazgo de Camaño. Apenas 5 años casi de muerto Trujillo. 3 años de elección y derrocamiento de Juan Bosch, un proceso de conspiración militar que era objetivo y que fue analizado especialmente en este país por Maximiliano Gómez el Moreno. Yo no quiero meterme en eso será cuestión de otro momento, para ver lo que habían significado y significaban no solo los golpes de Estado en América Latina, sino el papel de corrientes democráticas dentro de las Fuerzas Armadas, que en el caso de nuestro país se inició, óigame bien, donde se inició la construcción de esas ideas democráticas. No fue después de la muerte de Trujillo, fue antes. Fue justamente cuando Trujillo trajo aquí elementos del ejército de Gamal Abdel Nasser a preparar tropas especiales en la República Dominicana, donde surgieron esas ideas democráticas. Y yo nada más voy a referir y enviar a quienes nos escuchan y nos ven ahora a lo que es las lecturas de los trabajos de historia escritos por Franklin Franco Pichardo, sobre todo cuando analizó y estudió lo que era el pensamiento de los militares constitucionalistas dominicanos, que había que buscar de dónde venían esas ideas, que surgieron justamente desde el propio corazón del trujillismo y fueron apareciendo como ideas democráticas, y eso ha marcado la vida de la República Dominicana hasta hoy. Entonces, si yo parto de eso, digo que tiene sentido que usted coja el elemento geopolítico para situar la actualidad, y como no es un espacio ni un momento para hacer análisis histórico, nada más lo pongo de referencia para decir ese mismo desafío y ese mismo ejemplo es válido para poder pensar la República Dominicana hoy. Analicemos las características y las bases sobre las que se dio el golpe de Estado. El impacto que dio a la República Dominicana, abrió la República Dominicana a una discusión democrática que fue interrumpida de nuevo por los norteamericanos cuando impusieron el neotrujillismo a partir de dejar instalado a Joaquín Balaguer en 1966. Y la imposición de ese neotrujillismo implicó hacerlo sobre la base de la sangre. Y fueron 12 años primero dedicados exclusivamente a reconstruir un Estado que bajo la lógica norteamericana había sido desmembrado por la Guerra de Abril y por el pueblo en armas, y unas Fuerzas Armadas ya entonces en disputa su institucionalidad por el liderazgo emergente del coronel Camaño, que dura hasta hoy. Ese proceso implicó entonces una vuelta a la lucha por la libertad y la democracia que se había perdido e interrumpido. Y ese proceso se cambia en 1978 cuando se logra la salida de Balaguer a partir de un influjo que ponía a la República Dominicana al borde no de la ingobernabilidad, sino de nuevo de la guerra civil o a un cambio. Y hubo que aceptar entonces la llegada, el advenimiento del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Eso abrió de nuevo a una especie de 1962 con Juan Bosch, que fue justamente la apertura política y el cierre de toda la legislación anticomunista y la apertura de la República para otro lado. ¿Qué viene ahí? El proceso de búsqueda de los Estados Unidos, de los ejes de dominación, en combinación
con las oligarquías dominicanas para tratar de situar al país en otra dirección, y entonces viene la imposición de un bipartidismo de otras características y además con una izquierda replanteada de otra manera, vista no solo a nivel de las fuerzas políticas que habían venido desde los años del trujillismo, sino a partir de su combinación con los movimientos sociales, con las luchas obreras, con las luchas barriales, con los movimientos campesinos, que fue conformando también un sector que no ha podido articularse políticamente y que es lo que aparece como posibilidad en el día de hoy, en el momento en que se combina una crisis de todas las ofertas que se dieron desde el punto de vista político de las fuerzas tradicionales y oligárquicas, y que da la posibilidad entonces, con los partidos en crisis, doble crisis, se fueron los partidos tradicionales, se fue el PLD, el Partido Revolucionario Dominicano, y se fue el Partido Reformista Social Cristiano. Lo que queda con esos dos partidos viejos en despojo, lo que queda se expresa en dos formaciones políticas, las dos actualmente también en crisis, las dos. La que menos se ve la del PRM porque tiene el gobierno y porque es una formación política nueva, tan nueva que no ha podido conformarse como partido y que tiene dentro de sí las mismas contradicciones que le llevaron justamente a tener que aceptar su derrota de gobierno y de poder. Entonces tenemos dos formaciones políticas que intentan sustituir lo viejo, que no solo repiten lo mismo, sino que están atravesadas mortalmente por el mismo descreimiento de un pueblo que logró salir del gobierno anterior en el marco de una combinación de factores geopolíticos, como usted lo dice, para que no me venga con el tema de la intervención norteamericana y de la sociedad civil y esa teoría que usted sostiene, sino esos movimientos se combinaron en el marco de la crisis de esos partidos con la necesidad de buscar una alternativa diferente a lo que había ofrecido el oligopolio político y el llamado bipartidismo, que no sirvió para nada, que terminó no solo desacreditado, sino terminó reafirmando que aquí en este país hay una crisis de liderazgo, porque el liderazgo viejo oligárquico murió, porque el liderazgo viejo político-social murió con Peña, murió con Juan Bosch, murió con Joaquín Balaguer, y ya entonces la recomposición de eso plantea un desafío en el que yo le digo la respuesta con una sola palabra a su pregunta. Fíjese toda la vuelta que di sobre sus propios argumentos. Usted dijo, ¿qué posibilidad existe de que dentro de ese oligopolio en crisis, dentro de ese bipartidismo absolutamente en crisis, desacreditado y descreído, ante liderazgos que no funcionan y que no son hegemónicos en la sociedad dominicana, a un pueblo que ha mantenido y elevado su nivel de politización y su nivel de conciencia y adhesión a las ideas democráticas, pueda surgir algo alternativo? Y yo le digo, posibilidades de eso, Julio Jacín, una sola palabra, mire, todas ahora, todas existen. El problema está en cómo construirla y el desafío está en cómo se puede articular esa propuesta, y yo le voy a decir lo que he repetido más de una vez con usted en conversaciones sobre estos temas. Aquí hoy existe toda la posibilidad de plantear y de articular una propuesta política que articule, no repitiendo la experiencia colombiana, ni la brasileña, ni la venezolana, ni la ecuatoriana, ni ninguna otra, no, a la hora de la República Dominicana y aprendiendo de nuestra propia tradición desde aquel movimiento cívico que surgió y después fue capturado por la derecha y la oligarquía como partido, con Manolo Tavares dentro en la Unión Cívica, que surgió y se vio en las manifestaciones de calle del pueblo dominicano contra los remanentes del Trujillato y contra los calieses y demás hierbas aromáticas del periodo, que resurgió para pelear por la reconquista de la democracia, y que cuando se lo impidieron tras las movilizaciones entre el 63 y el 65, a través de una combinación con la iniciativa conspirativa del doctor Peña Gómez y la dirección del PRD con los militares constitucionalistas, terminó con un pueblo en armas, resistiendo después de la intervención norteamericana durante 12 años y terminando desplazando el gobierno de Balaguer con la entrada en un conjunto de fuerzas articuladas que después del Acuerdo de Santiago se expresaron en el triunfo de el hacendado Antonio Guzmán Fernández a la presidencia de la República en 1978. Viene otra recomposición que hoy vuelve y se encuentra con un vacío en el cual es necesaria una recomposición. Por eso ahora todos los actores van coincidiendo en eso. Fracciones importantísimas, no solo de los partidos tradicionales, de todos. Sus expresiones democráticas y decentes
Desde esos esfuerzos hechos precisamente para que todos coincidan en la búsqueda de la democracia efectiva y la justicia social en el país, sino que además el sueño de una izquierda de tener un país efectivamente democrático, más allá incluso del propio ejercicio participativo en el sentido revolucionario como se lo plantearon todos esos agrupamientos, pero existe hoy toda la posibilidad de que esas fuerzas, todas, no restos, se articulen. Por eso yo no creo en una entrada que usted hizo, que siempre se usa y es parte de toda la estrategia mediática con que la derecha ha manejado esto, que decir que esa esperanza y que esa posibilidad y que ese planteo es un planteo minoritario. No, aquí lo que es mayoritario es la esperanza de este país de que esto no puede seguir siendo un conuco al servicio de 15 familias. Esto no puede seguir siendo un colmado de 4 o 5 mafias políticas. Esto no puede seguir siendo un país dirigido por grupos partidarios convertidos en una clase política que lo único que ven el Estado es como un botín, que lo ven como un patrimonio a desguazar para convertirlo en algo propio, como han hecho con las riquezas de este pueblo y como han hecho con este país. Lo que se necesita ahora es ver que apareció una oportunidad en que todo eso vuelve y se combinan. ¿Quién soñaba que podía pasar lo que pasó tras el ajusticiamiento de Trujillo en la República Dominicana? ¿Quién soñó que 2 años después iba a haber un gobierno incluso calificado de filocomunista por los propios norteamericanos y que solo terminaría tras 7 meses? ¿Quién podía imaginarse que la insurgencia por la vuelta a la Constitución del 63 podía terminar en la Guerra de Abril? ¿Y quién soñó que Balaguer podía ser derrocado después de reelecciones continuas? ¿Quién soñó que se podía salir del PLD ahora, tras 20 años de haber instalado una nueva clase política que funcionó como una mafia organizada en el Estado Dominicano? ¿Quién se lo soñó? Nadie lo pensaba, nadie soñó que la impunidad iba a ser la consigna clave para movilizar millones de dominicanos y acorralar justamente a esas oligarquías y esas burocracias políticas. Lo que pasa es que tras Marcha Verde aquí no había una oferta política y los Estados Unidos intentaron contaminarlo todo y trataron de penetrar en esa dirección y las oligarquías lo entendieron y prefirieron ceder un poco para no perderlo todo. Entonces el país está hoy tras el desaguisado, tras el vacío nuevo que se crea, tras la aparición incluso de la posibilidad de la nueva impunidad. Ahora, en medio de un gobierno que apenas con 2 años ha dejado ver absolutamente todo lo que puede pasar en el país, que es enteramente posible recomponer todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas democráticas, todo el acumulado histórico y hacer que aquí se haga una propuesta política electoral absolutamente diferente a esas ofertas tradicionales que además van a llegar dentro de 2 años en crisis, divididas, fragmentadas, absolutamente. No importa la reelección del presidente Luis Abinader que se proponga, no importa eso. El simple y llanamente hecho de tratar de verificar cómo se manejan sus situaciones internas a nivel de su partido, le ha fracturado el propio partido desde el punto de vista político. Porque por negar democracia, este país lo que pide es democracia, libertad, participación, transparencia, responsabilidad, decencia. Un movimiento decente que sea capaz de decir, mire, nosotros somos capaces de elegir candidaturas con voto universal, con sus propias reglas de juego. Nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo y guardar todas las diferencias. ¿Cómo? Somos capaces de elegir con tus propias reglas de juego. Con sus propias reglas de juego, sí, con lo que vamos a ganar con tus propias reglas. Para después decir no, para después decir no, para entonces construir con el pueblo protagónico la sociedad que el pueblo dominicano democráticamente y en forma horizontal y libertaria entienda que debe construir, sí, que no puede ser al servicio de 18 familias que se han hecho dueños de este país pensando que es un negocio. Bien. Que se puede hacer en forma diferente. Ahora, sí, pero esas 18 familias, que son, pero ya tienen 18, 30, un grupito. Vamos a decir, la oligarquía criolla, vamos a decir, luchar contra ese grupo que de por sí ha estado siempre detrás de cosas. Por ejemplo, usted ha hablado del golpe de Estado Juan Bosch. Aquí nunca se ha mencionado con nombre y apellido los grados de responsabilidad. Pues claro que sí, todo el mundo sabe. Pues, el grupo Vicini, ese sector cívico, participó de la muerte de Trujillo, pues claro que sí. Sí, pero dicen también que Juan Bosch pudo ganar porque de cierta manera se dio un poquito, como usted dijo también en un grupo empresarial, en cuanto a un grupo, se dio un poquito en cuanto a
una parte de lo que era el trujillismo, es decir, había de cierta manera, según lo que la historia dice, lo que mucha gente dice, Juan Bosch se apoyó un poquito en lo que era un remanente del Partido Dominicano para poder llegar al poder, no adversándolo tan directamente. Carlos, ¿tú sabes cómo ellos van a entender que están obligados hoy, doctor, más o menos en circunstancias parecidas, a actuar de manera inteligente para no perderlo todo? Mira, es sectores empresariales medios. Todos los pequeños y medianos empresarios de este país tienen que entender que tienen que articularse a las fuerzas sociales, populares y ciudadanas. ¿Tú sabes por qué? Porque si no, por donde llevan el país, ellos mismos lo van a perder todo. Sí, tienen que articularlo de ya, manera la lucha entra- política se convierte en lucha de intereses, Así doctor. es. Si ya entramos en la respuesta, se puede. Claro. Se puede mejorar las cosas eligiendo sectores populares o por lo menos que lleven la solución de los sectores mayoritarios en contra de los minoritarios. Pero hay un detalle y es, ya tenemos la respuesta con todas las motivaciones, se puede. Ahora vamos a ver cómo se puede. Dejamos que Fernando durante 25 minutos hiciera la exposición de se puede, y se puede ahora. Ahora nosotros le vamos a mencionar una serie de temas para que nos podemos tomar el tiempo que tú quieras, pero que me permitas decirte cosas que de plano te digo, estoy equivocado. Te voy a decir cosas que estoy equivocado, para que nos ahorremos el calificativo después tú te equivocado. Primero, el hombre sin circunstancias, se puede. Bien, se puede pedirle a un pueblo en este momento, a este pueblo dominicano, que dice, no, ese es un sentimiento general. La Plaza de la Independencia no se llenó porque no hubo tiempo, por ahí debió estar 8 millones menos 30 familias. Y en la Marcha Verde lo mismo. Y en el 24 de abril lo mismo. Entonces yo digo, ¿dónde vas a colocar un sentimiento que me preocupa? Y es que hay una parte importante de ese pueblo que en este tiempo, entiende solamente mi bienestar. No me importa quién lo haga, quién me ponga en mejores condiciones a mí y a mi familia. Sí, y no quiero problemas, lo que quiero es mi bienestar. Otra cosa, no me hables de lo que yo no puedo justificar. No me hable de lo que yo no puedo justificar, porque el programa de los sectores de poder es casi el mismo de la izquierda o de los sectores progresistas, para no poner la izquierda. Es el mismo programa. Vale. En todos los sectores tú coges aquello de que tú siempre me dices, coincidir no es malo. Coño, Fernando, pero estamos coincidiendo en la mayoría de las cosas. Y tú coges los temas de aquí y tú no interpretas al país. Tú estás interpretando un programa que yo no sé de dónde sale, quizá de la demagogia. Haití. Es más, te voy a poner un ejemplo. Te dice que, que coinciden la izquierda con la derecha. Sí. Con esos grupos. Pero seguro que sí. El primero es Haití. Sí. Está bien. Ahora, te voy a poner dos ejemplos ahora mismo. Tú mencionaste nosotros. el Grupo Vicini. El Grupo Vicini participó, primero es el grupo más antiguo económico que hoy tenemos. El grupo económico que solamente tuvo una dificultad en su historia, y es que por ser italianos, sus bienes en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron afectados. Pero de ahí ellos entendieron eso y eso se arregló. Participaron
en todos los eventos importantes, en la formación de la Unión Cívica, anteriormente a la muerte de Trujillo, en la formación del Consejo de Estado, en todo, en la implementación de todos los sistemas económicos de aquí. Ahora, un detalle que te demuestra cómo es ese grupo, que ocurrió esta semana. Vicini dona 50 millones de pesos a los damnificados. Pero lo hicieron al estilo Vicini. Primero, no se lo entrego al gobierno porque los políticos se lo roban. No se lo entrego efectivo porque los políticos se lo roban. Entonces, ¿cómo se lo entrego? Le entrego una orden de compras en la ferretería Ochoa para que vayan y los recojan. Pero ahí cogen el taco y meten la bola de carambola. ¿De quién es Ochoa? De Vicini, tiene el 20%. Entonces ahí tiene una venta que se hace a sí mismo. Entonces, estos son esos grupos, pero hay más. En medio de este lío aparece el obispo de La Vega, yo no sé, hablándole al presidente de Miranda. Y aparece que el oro subió. Y en medio de este lío, hoy, los sectores populares que vinieron aquí durante un año se están preparando, se lo digo yo que lo conozco, para responder al gobierno por la autorización de la presa que le autorizaron, de la presa de Cola. Yo no sé cuándo, pero ya le dije a la secretaria, desde que te llamen, dale el espacio, porque esos sectores populares van a venir a responder al gobierno por la autorización que le hizo por Barrigol. ¿Usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Yo no estoy hablando de tarea, yo estoy de acuerdo que se vengan a expresar y vengan y le digan al gobierno, a ponerle las cosas al gobierno. Ah, están aprovechando la crisis, el oro para arriba y el gobierno necesita divisa. Entonces, vamos a ver qué argumentos va a usar ese sector, que es el mismo sector que nos dice que aquí es posible un nuevo orden. Es el mismo sector, no exactamente lo mismo, pero tienen que ver más o menos. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Esas dos cosas, otras cosas, hay que saber de eso para entender eso. Hay que saber de eso para enseñarle a los que no saben de eso. Pero tú no puedes coger a Fernando Peña Segura, que venga con una exposición grandilocuente. Ramón Albuquerque, acabo de oírlo en Hablan los Sabios, con una exposición sobre atmósfera, estratosfera, atomósfera. Óyeme, que hay que ser un especialista en astronomía, una subespecialidad, para entenderlo, sobre un tema que se llama el cambio climático. Entonces hay que saber de eso para hablar de ello. No me trates lo que yo no puedo justificar. Ya te dije, tienen programas comunes con... El problema de Haití no es solamente el problema de qué tratamiento se le va a dar. Hoy Ramón habló de Toussaint, habló de Dessalines, habló de Petión, y hizo una cosa fantástica, y de lo que cobró Francia, pero no habló de los recursos naturales de Haití. No habló de las minas de Haití. Entonces, 24 de abril, que menciona, ¿por qué ese movimiento? Había un pensamiento, un solo pensamiento, en todos. Y yo estaba ahí, restauración de la constitucionalidad con el gobierno constitucional de Juan. No había otro principio. Aparecen unos guardias en San Isidro que dicen, no señor, no señor. Elecciones. Pero nosotros no hemos tumbado a Juan Bosch, no derrocamos a Juan Bosch y al triunvirato para hacer elecciones. Es para reponer
el gobierno que el pueblo eligió en sus primeras elecciones. Se divide en las Fuerzas Armadas. Washington, se divide en las Fuerzas Armadas. Ya hay dos sectores en República Dominicana. Un sector que pide la constitucionalidad y otro que pide las elecciones. Ven aquí, ¿dónde está el Che? El Che está hasta en Santo Domingo. Entonces puede ser que el sector constitucionalista capitalice la simpatía del sector progresista de América Latina, que en ese momento estaba subiendo, Fidel Castro era el rey, y el Che estaba en Bolivia, se creyeron que está aquí. Entonces meten una invasión, que es la segunda que hacen. Hicieron una en el 16 y esa en el 65. Y Camaño, un momentico, Camaño, ¿dirigió el movimiento? No, tiene un valor extraordinario. Primero, no estaba el jefe militar, que era Fernández Domínguez en ese momento. Segundo, se enferma el segundo. Y tercero, Camaño dice, yo estoy aquí. Que yo soy un hijo de Fausto Camaño. Ahora no estamos discutiendo trujillismo, ahora es que Estados Unidos invadió. La única vez que un país de América Latina se enfrenta militarmente a Estados Unidos fue dirigido por Camaño. Es decir, que ese valor tú no se lo puedes negar a Camaño. Ahora, él no surge de las entrañas del pueblo. Él capta un sentimiento popular en que por primera vez todos los sectores de izquierda se unificaron, ni antes ni después. Es más, le vamos a decir algo que mucha gente no conoce. Desde que mataron a Trujillo hasta la elección de Bosch, siempre la Unión Cívica y el 14 de junio coincidían. Y cuando Fernández Caminero va al Consejo de Estado, va como miembro del 14 de junio. Y Bonelli de la Unión Cívica, cuando lo estructuran. Entonces, hay una serie de detalles que nosotros tenemos que revisar para ver cómo aquí el bienestar, el deseo o el fracaso, porque nosotros tenemos que estar pensando ahora en que quiere decir que el PRD no existe, que Miguel Vargas es un comerciante, que Luis Abinader se dobló primero con los chinos, después con Barrigol y hizo un gobierno de coalición en el que hay gente que no le gusta que mencionen participación, porque participación es un fenómeno rarísimo, en que sectores desempleados se buscaron un empleo con los americanos, pero de eso no se puede hablar. Porque ese es un tema muy álgido. Entonces, no hay PRD, no hay PRM, fracasado, no hay PLD porque son unos corruptos, todos. Entonces, los movimientos progresistas tienen las puertas abiertas para que ese pueblo vote sin ningún tipo de limitaciones por el deseo de todos de tener un país mejor, para después decir, pero nosotros no podemos hacerle la guerra a Estados Unidos porque estamos bajo su influencia, tenemos que ahora negociar. Entonces viene el arte de lo posible. ¿Qué nos permites hacer? Nos permiten Cuba. Yo no sé si le permitieron Cuba, pero Cuba tiene 50 años, 60 años. Ahora Cuba
¿Es el mejor país de América? No. ¿Le permitieron a Lula? No. ¿Pero por qué no le permitieron a Lula? Pero viene ahora lo otro. ¿Y por qué si esos gobiernos de Correa, de Evo, de Lula, de Nicaragua fracasaron, por qué ganan otra vez de nuevo? Porque la derecha no funcionó, pero no porque tú planteaste lo correcto, sino que fracasó la derecha. Ese fue lo que pasó. Por eso es que por primera vez los liberales y los cosas de Colombia gana Petro. Y yo pregunto, Fernando Peña, si yo fuera el jefe de campaña de ese movimiento que busca una respuesta que exprese el deseo de este pueblo, yo lo que digo es, estamos buscando a Petro. Así se llamaría, ya terminé, buscando a Petro, se llama como yo dirigiría ese movimiento. Un Petrus, no, porque no es es un sentimiento, me van a decir. Doctor, mira, yo primero dije, Carlos, el filósofo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, no se trata de procurar una pitonisa y un adivinador, Sí. ¿no? Pero, doctor, yo quiero, mire, aunque usted no lo quiera decir, aunque no sea en el fondo su concesión y al margen de nuestras diferencias, yo quiero llamar a todo el que ha escuchado al doctor Jacín y está viendo este programa a que se lleve de él, sobre todo de la última parte. Porque usted lo que ha sido es descriptivo para apoyar en gran medida, aunque no se lo haya propuesto, lo que he estado planteando y voy a volverle a insistir, sobre todo a propósito de eso último de qué va a pasar. Doctor Jacín, es verdad la conducta de todos estos grupos oligárquicos, es verdad la realidad que usted describe, es verdad el contexto regional, es verdad, agregándole incluso una cosa que me parece muy importante, va a evolucionar la realidad dominicana a una perspectiva de construcción, de conquista, de inicio, de un proceso de adesentamiento de la sociedad dominicana. Yo creo que sí, a eso le dije, sí, no solo es posible. Yo creo que existen todas las posibilidades de avanzar en esa dirección. Lograrlo por completo imposible, pero avanzar. Ahora, lograrlo avanzar en esta dirección no implica llegar a un punto para producir para ser claro con mis palabras, una negociación con los Estados Unidos que les resuelva su problema de carácter geopolítico. Uno. Dos, que resuelva el problema de lo que es un nervio fundamental hoy de lo que es la estrategia del modelo de acumulación de los centros del poder mundial y de los modelos de acumulación en la República Dominicana, como por ejemplo la cuestión Haití. Y además, yo digo que la inteligencia de Julio Jacín siempre va al punto, que hay que ponerla al lado, doctor Jacín, con el tema minero. ¿Con el tema? Minero. Sí. Y si usted no lo trae porque dice que subió el oro. Usted lo trae porque sabe efectivamente, porque más de una vez lo hemos discutido acá en función de cuál es el interés de esta isla y el interés particular de República Dominicana y Haití y de Haití de los Estados Unidos. Es como eso que nos ven, como un yacimiento. Como un yacimiento. Entonces, al final de la jornada, lo que no puedo dejar pasar por alto, porque es que no es correcto y además en su discurso, en su exposición, usted no lo está planteando así, ni lo plantea así porque no lo puede creer. Doctor, no es cierto que la izquierda, que los sectores progresistas de la República Dominicana coinciden con la lógica de los norteamericanos ni en el tema haitiano ni en el tema minero, en ninguna parte. Es todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es ser lo suficientemente inteligente. Yo decía, ahora de lo que se trata es de unir a todo el país posible, no la consigna de Milton, a todos los sectores que sean posibles. Pero ¿quién te dijo que tú estás interpretando el país? Si tú dices, yo interpreto a mi pueblo. Yo no estoy ¿Quién diciendo, te lo dijo que tú representas? Discúlpeme, yo ni he dicho que represento al pueblo ni que lo estoy interpretando. Yo estoy diciendo, yo estoy que la mayoría, igual que usted. Cuando usted dice lo contrario, ¿quién le autoriza a usted? Y si yo te digo que tú y yo pensamos igual, ¿qué tú me dirías? Que no, ¿verdad? No, yo le digo así, ya que yo le diga que sí en casi todo lo que dijo, eso es lo que estoy diciendo. Que usted y yo somos los que coincidimos. Lo que pasa es que a mí no me cuesta decirlo y usted tiene que costarle probablemente.
Entonces, yo lo que estoy planteando, doctor, es que aquí en la República Dominicana hay una realidad. Yo soy el que la estoy viendo, no lo está viendo el de la calle, ni Carlos ni usted, yo la veo. ¿Cómo yo la veo? Que fue su pregunta. Yo le estoy diciendo, ¿usted cree que es posible que esta sociedad avance a cambiar la realidad que tenemos, que cuestiona todos estos partidos, toda esta oferta? Yo le he dicho sí. Yo le he dicho que sí. Entonces usted y yo estamos coincidiendo en eso, que existe esa posibilidad de que avancemos en esa dirección. ¿Lo vamos a lograr por completo? Creo que no. Pero podemos avanzar y ponernos en mejores condiciones para que las aspiraciones del pueblo, vistas por mí o por usted, las aspiraciones de la gente, encuentren una base sobre la cual encontrar respuesta y tener asidero. Eso sencillamente, y le voy a decir una cosa, es enteramente posible derrotar los desgobiernos y a la oligarquía de este país que ha creído que esto es un conuco de su propiedad, que ha desbaratado estas instituciones, y que no actúa ni siquiera que en el hecho de que podamos encontrar un gobierno un chin mejor que lo que hemos tenido, un poquito, no, ellos no lo van a resistir, lo van a tumbar. Debo decirle, lo que yo sé, yo no sé si lo van a tumbar. Lo que yo creo, coincido con usted en que es posible un gobierno decente. Fíjese la palabra que yo soy un hombre de izquierda, usted me conoce, que tengo ideas de transformación profunda de esta sociedad. Yo digo, ahora lo que hay que plantear es un gobierno decente, que evite la corrupción, que evite la nueva impunidad, la vieja impunidad y la nueva. Que no solo castigue a los que robaron, sino que esté preparado para cortarle la mano a los que están robando ahora. No, pero no lo digo yo, eso está aquí, todo está en procesos judiciales, una parte importante. Aquí hay una situación que no volverá atrás. ¿Cuál no volverá atrás? Que este país necesita que las cosas cambien. Y como eso existe, yo lo que estoy planteando es que las fuerzas que coinciden en eso, óigame, así como usted dijo, restitución de la Constitución del 63, yo creo que este país se debe unir alrededor de 7, 8, 9 cosas, que junte, óigame bien, que junte a. Y yo creo que eso no solo es posible, yo creo que eso está caminando. Y yo creo que la realidad política obliga, y obliga a la conducta de las oligarquías, obliga a los que quieren hacer negocio aprovechando oportunidades, obliga a los que quieren manipular la situación haitiana para vivir de eso y hacer más negocio, obliga a esto y lleva a esto la propuesta de una reelección que no satisface ni siquiera internamente en su propio partido, ocurre y viene a hacer que eso lo exige y lo demanda el terror de mucha gente de la vuelta del leonelismo a la posibilidad de jugar roles protagónicos en la vida dominicana, y también un pueblo aturdido por lo que fue el desgobierno de 20 años de PLDismo y de 8 finalmente del danilismo. Por eso, en los despojos del PRD, por razones de cultura política, óigame esto es importante, por razones de cultura política, en los despojos del PRD hay ideas y fuerzas decentes y democráticas. En los despojos del viejo reformismo, hace tiempo convertido en despojo, también hay sectores que tienen y aspiran a una vida decente, aunque sean fuerzas conservadoras. En los despojos, óigame bien, de los PLDs, de ambos, hay una cosa que se llama bochismo, que es tradición democrática en este país, que fue esa que recuperó el propio Peña. Y que los gobiernos del PLD lo dejaron de lado. Así mismito. Pero seguro porque no le convenía. Pero le digo más. Y en el PRM hay una cosa que quedó clara ahora, después de esa barbaridad que hicieron con la dirección del PRD, que lo que hicieron fue meter una cuchilla para extirpar toda posibilidad del peñagomismo en el PRM y meter la oligarquía directamente y los peores sectores del viejo partido reformista y de las viejas formaciones políticas a la dirección del PRM ahora. Entonces, ese fenómeno que se está dando acá obliga a que todo eso que implica por lo menos tendencia a una actitud decente, democrática, progresista en la República Dominicana, se junte. ¿Con qué? Con dos factores que son claves. Número uno, todas las izquierdas que sean capaces de entender eso. Y yo digo, eso es como recuperar esa visión de pensadores de izquierda y de tradiciones de izquierda, como las viejas MPDistas y las viejas del 14 de junio, de Manolo, del viejo 14 de junio, de ese de las masas de los años 60, o el MPD del período de Maximiliano Gómez, recuperar todo eso, esa tradición de izquierda vista en la Guerra de Abril, y reunir todas esas experiencias, renunciando a querellas, actitudes sectarias, a propuestas vanguardistas, y todos esos sectores que yo creo que más de un 90% entienden eso ahora, en esas formaciones políticas, que se junte con todo lo que ha sido el producto del movimiento popular y los grupos sociales, y articulen una propuesta que haga primaria,
que coja una sola boleta, que haga una propuesta electoral y que desde la calle exija precisamente políticas públicas diferentes. Eso es lo que yo creo que es posible y por eso aquí hay esperanza, Bien. porque aquí todo no se ha perdido. Lo que pasa es que... Y yo creo que en eso usted no difiere de mí. No, yo no difiero en nada. Yo lo único que sé es que si yo asumo ese discurso, me van a decir, si tú te pones a ver, tengo que ver que nosotros siempre hemos desechado lo bueno y hemos optado por lo malo. Y hay que reivindicar todo lo bueno que dejamos nosotros sin optar. Eso es. Entonces resulta que cuando tú revisas, por ejemplo, él mencionó el PRD implica que tú tienes que mantener en los cuadros directivos la vieja guardia. Pero el hecho de que estén los hijos de la vieja guardia, eso representa otra cosa. Si yo repito el discurso de Fernando, ¿sabes lo que me van a decir? Coño, Julito, tú estás quedado. Tú estás hablando de lo que pudo haber sido y no fue, del pasado. Digo, bueno, pero el pasado nosotros tenemos que aprenderlo. No, tú estás quedado. Estamos en el 2022. Y si tú te pones a hacer una primaria, ¿con quién la vas a hacer? Y yo te voy a decir, ¿tú sabes con quién la vas a hacer? Con el hijo de Maximiliano y con el hijo de Balaguer. No, y con Severino. Con el hijo de Balaguer y con el hijo de Maximiliano. Más nada. No, doctor, no. Usted la va a hacer, ¿usted sabe con quién? Está bien que lo haya mencionado, que tiene todo, no solo todo el derecho, sino yo no puedo negarlo. Yo le voy a decir, si usted lo va a hacer con Severino, con María Teresa, con José Horacio, con Guillermo Moreno, con pero Palacio. no solo ese, con Palacio, usted lo va a hacer con cantidad y con intelectuales de este país que tienen condiciones, con periodistas y comunicadores que tienen tradición, usted lo va a hacer con gente nueva. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es si nosotros somos capaces de construir una oferta de carácter democrática, ojo, y abiertos a la posibilidad creativa de la gente, que es lo que ha pasado también aprendiendo de América Latina y lo que pasó en la tradición de este país. Es enteramente posible construir un solo abanico de fuerzas que sea capaz de tomar las calles electoralmente y terminar en las urnas con una propuesta electoral, con un programita común, sencillo, que una sectores, incluyendo sectores que han tenido gravitación en la vida del poder en la República Dominicana. En uno de los desvelos que yo te he narrado, Sí. de esos desvelos que entran de 2 de la mañana a las 5 y ya no da tiempo para volver a conciliar el sueño, yo me pongo a pensar en lo que está diciendo Fernando. ¿Qué oferta Tiene sentido, tiene el país a esa hora sin ninguna influencia, sin televisión? Que no sea más de lo mismo. Y yo digo, no. A mí no me importa. Tú me enseñaste que coincidir no es malo. Si nosotros entendemos. Mira ayer. Mira un paréntesis antes de que usted diga lo de ayer. Doctor, cójame el gobierno actual y el gobierno anterior. Y usted que está hablando de hijos, los hijos de fulano, los hijos de la oligarquía y los hijos de la tradición política. Usted busca funcionario por funcionario, cómo está constituido el actual gobierno a la hora de ahora. En este mismo momento. Muy bien. Este 25 en la noche, de septiembre en la noche, usted coge y me los averigua, banco por banco, consejo directivo por consejo directivo, superintendencia por superintendencia, y me dice quiénes están, y usted le va a encontrar que es todo lo conservador que está ahí. Fernando, pero cuando este PRM, que en un tiempo récord para lo que es la vida de un partido, se evidenció. llegó al poder también a muy poco tiempo de su fundación, de su conformación. Que ofrece, es más 7 vencido que el gobierno de Bosch. Sí, pero entonces su principal oferta electoral fue meter gente presa. Y entonces... No, esa fue la oferta de la calle. Que ellos le ha dado brega porque quisieran no cumplir para poder estar de acuerdo con los grupos oligárquicos, y la calle se posicionó bien, sobre todo en el Ministerio Público. Te estaba Público. diciendo que me rompo la cabeza y oye la pregunta que yo me hago. ¿Cuál fue la pregunta? Yo me digo, ¿vamos a cambiar el país? No. ¿Tú vas a dejar el turismo como principal fuente de ingresos? No, imposible. ¿Tú vas a evitar que los dominicanos manden ayuda a los de... No, en un gobierno ideal, esas dos cosas hay que preservarlas. Claro. Tú vas a impedir, ayer mismo el ministro, un exministro de Agricultura, dice, mira, el 70% de los trabajos de campo están en manos de haitianos.
Tú vas a coger un camión y vas a sacar a todo el mundo de aquí, vas a poner la guardia a 1 metro de distancia en la frontera y vas a impedir. No un muro, no un muro humano. No, Doctor. no, espérate, no lo puedo hacer. Tú puedes conseguir Cayó en la trampa. que en estos 2 años Luis Abinader cambie un poco, que es más fácil, y rompa con Estados Unidos. No es necesario, pero se puede sentar con ellos y decir un momentito. ¿Y cómo él se dispara con una presa de colas que un pueblo tuvo 2 años protestando con prueba de que en esa provincia tenían que revisar esa posición? Eso va. Espérate, vamos a hablar, porque yo descubrí que Estados Unidos no es un estado político, es un estado económico, en que barren las remesas. Yo quiero que tú vayas. La remesa no, Espérate, la bolsa. yo quiero que tú vayas y converse con una remesadora. Tú sabes que hay sumas que no se pueden mandar porque la lucha de ellos es la lucha antilavado. Y yo digo, ¿pero quién es que consume drogas? Somos nosotros. Ellos. Es Colombia. El mercado lo tienes tú, resuelve tu problema. Entonces, yo te voy a decir una cosa. El arte de lo posible es manejar eso. Entonces, te paré a los chinos. Dije, no, chino. Coño, pero dame algo. ¿Sabes lo que le dieron? 200 millones para Manzanillo, prestados, para poder apaciguar un poquito, porque si te obligué a votar a los chinos tenían ese proyecto. 200 millones. Espérate, voy para allá. Entonces, pensé en esto, y ahí termino y dejo a Fernando. Cuando yo le doy la pela a un hijo, una pela con una correa, ¿yo estoy de acuerdo? No. Pero estoy de acuerdo el por qué le di la pela. Oye bien, ¿eh? Era necesario. ¿Eh? Porque era necesario. No estoy de acuerdo con el método, pero estoy de acuerdo con la causa. Número 2. Cuando yo le digo la enseñanza sexual hay que Llevarla a las escuelas. hay que dar en las escuelas, porque a los muchachos hay que enseñar. Un momentito. ¿Hay que enseñarla? Sí, hay que enseñarla. Como se le dice cuando se sienta en el piano o en la guitarra. Mira, cuando tú seas más grande te voy a poner en el conservatorio. Pero si yo le digo, mira, ese es el pipí y esa es la cosita de las niñas. Eso hay que enseñárselo. Pero eso es después que te lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque entonces el muchachito le dice a la muchachita, ven, enséñamelo, y entonces sale preñado. El método no es lo mismo que la causa. Y eso es lo que los políticos dominicanos no acaban de entender. Dice, yo lo interpreto. Óyeme, yo quiero que tú me digas cómo tú me vas a mejorar mi situación. Yo quiero tener, hay una palabra que se usa mucho, que es, ¿cómo se llama la oportunidad que debemos tener todos? Ay Dios mío, una palabra que no sea excluyente. Inclusiva. Inclusivo. Ajá. Mira, esa es la palabra. No, todos los seres iguales no somos iguales, pero casi iguales. Deben tener las Y mismas nos oportunidades. hacen marcar la diferencia. Entonces, yo no sirvo para esto, porque yo tengo una forma confusa, pelusa y difusa de pensar la cosa. Fernando sí está claro que se puede, que hay un sentimiento popular que lo demanda y que solamente tenemos que coger el toma corriente y colocarlo en el enchufe. Y ya. Doctor, pero no lo ponga así, porque es que cuando usted lo concluye de esa manera, en vez de ayudar a que se entienda lo que usted Desayudo. también en el fondo cree, no lo pone en claro. Hay una cosa que usted vuelve y saca como un elemento y yo debo resaltar ahora. Hay gente, Carlos, hay gente que no le gusta ni venir a la revista. Todavía lo invitan. Claro. Porque así es como es. Porque ustedes son como son.
a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque existe la posibilidad de expresar lo que uno cree, claro. y punto. Incluso debatiéndolo con el propio, en oposición con el propio doctor Jacín, con usted. Entonces, yo le voy a decir una cosa, doctor, pero no se cante y se llore. Porque es que usted hizo un discurso hasta su última intervención. También aquí lo expuso usted. Y no solo dijo, esto que está pasando aquí es real. Y soluciones tendrá que haber. La solución es posible ahora. Hay cosas que usted advierte que no quisiera. Y yo le voy a decir de manera muy clara cosas. Por ejemplo, el tema de las políticas actuales que se están aplicando y el tema de la relación con los norteamericanos. Hemos dicho más de una vez, este gobierno es un gobierno bajo el secuestro de los grupos oligárquicos de este país y sobre todo de la troika, ¿no? Vicini, Riquet, Estrella. Así. Pero yo lo digo no solo con responsabilidad, sino con la conciencia que no estoy atacando a nadie. Pero esa es la historia de este país. Pues hay que acabar que este país siga siendo el pasto, el patrimonio, el conuco, el negocio de los grupos oligárquicos tradicionales. Mire, doctor, ¿quién dijo que las cosas tienen que tomarse y ser radicales y extremas? No, lo que tienen que ser justas y orientarse en la dirección de la justicia. Doctor, aquí hay que buscar dinero para afrontar las cosas y tener un presupuesto sano. Hay que recurrir a endeudar el país. No he dicho que hay que romper con el financiamiento exterior. Hay que ponernos a depender del endeudamiento externo para todo. No, como los Estados Unidos que ahora han elevado la tasa de interés. Ese país que usted dijo que se dio cuenta ahora que era de que empresarial, que no era un proceso político, sino un proceso económico. Pero, doctor, esto está claro, lo hemos discutido más de una vez. La Reserva Federal de los Estados Unidos no es como el Banco Central de la República Dominicana. Es un banco privado, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es el banco privado de los multimillonarios del planeta. ¿O no? Eso es así. Entonces, usted no está descubriendo el agua tibia, usted está afirmando algo que es conocido en el mundo. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo del país, o de cualquier país del mundo, hace análisis con esos datos y con esos números, no. El pueblo ve la comida, el bolsillo, el trabajo, la salud pública, el hospital. Eso es lo que ve el pueblo. Entonces, ahora el pueblo está viendo cosas en este país y está harto de que le sigan ofreciendo lo mismo. Y yo no lo digo porque me lo estoy inventando, que estoy interpretando la situación de este gobierno. Yo estoy interpretando es el ascenso de este gobierno. Porque, ¿sabe cuál es la propaganda que hace Lionel? Dice que quiere comida barata, piensa en Lionel, inscríbete en Fuerza del Pueblo. Ahora, esa es la propaganda que están haciendo esos bárbaros. Y Lionel sale con el pecho tranquilito pensándose como que va a ser el reiterado Mesías y el reiterado Salvador, cuando él es el dueño del proceso que llevó a esta desgracia con las manos levantadas por Balaguer y Bosch, en el marco de una situación ese es el temor que tengo. Entonces, eso es el temor que tengo, que aquí vuelvan a beneficiar indirectamente a quien no tengan que beneficiar. Discúlpame, mire, yo no sé si será un riesgo o no, porque en el globo hay 100 números y cualquiera sale. Lo que yo estoy diciendo, apostemos al nuestro. Y apostemos al nuestro, y usted como ciudadano de este país, ya no como comunicador, ni como ex médico o como médico, no. Julito Jacín, óigame bien, tiene como ciudadano una responsabilidad. Este país no puede seguir por donde lo llevan. ¿Quiénes lo han llevado? Ya no pusimos de acuerdo en quiénes son. ¿En nombre de qué lo han llevado? En nombre de todas estas formaciones políticas en crisis. Porque aquí hay una crisis de lo político, del sistema político, de los partidos políticos, del liderazgo político que prácticamente ha desaparecido, y lo que quiso llenar el viejo liderazgo ha salido peor que él. El PRM ha resultado en 2 años de gobierno mucho más privatizador y dependiente de los capitales norteamericanos y de los norteamericanos que todos los otros anteriores, que lo son también y no van a dejar de serlo y siguen representando lo mismo. Eso que usted dice de barrio, no, yo le voy a poner un ejemplo, mire, que no ha salido muy en público, lo vi en las redes ahí y estuve viéndolo porque conozco la zona. ¿Cómo es posible que en el marco de una comunidad pequeña, para favorecer a una empresa extranjera que trabaja en el tema de energía, usted sea capaz de montar un negocio como está pasando y ahora mismo, por ejemplo, en la comunidad de Camino a San Juan de la Maguana, ¿cómo se llama la última Camino a San Juan de Asua? Las Matas. No, Villalpando. Villalpando. En Villalpando, para poner, óigame bien, para poner una fortuna en manos de gente
en el fondo inescrupulosa que vienen negociando eso, un pequeñito proyecto para acabar con incluso con el santuario de Lemba, en esa comunidad, solo para que, depredando dinero público, se convierta en un negocio que se compró el metro de tierra o la tarea a 1 y pico, a 2,000 pesos el metro ahora. ¿Cómo es posible que ese tipo de cosas se esté dando? Eso mismo pasa con Barry y con la presa de Cola. Hemos demostrado con mapa aquí que la van a hacer prácticamente en el mismo lugar, lo que están diciendo ahora. Ahora habrá que ver si la van a hacer. Porque no solo es que van a hacer un estudio para llantar a la gente, es que tienen que contar con que efectivamente Barry va a poder imponer eso ahí, como con el apoyo del gobierno intentó imponerle en Cuance y no pudo. Porque resistió el pueblo del país, mire, y se juntó para resistir a Barry en Cuance. Todos los sectores que yo le dije ahorita, izquierda, centro, medio, incluso las fracciones del propio partido de gobierno y de los propios partidos de oposición, por lo menos que quieren que eso no se destruya, en otra palabra, que no se joda. Y no es verdad que es la única forma de que en el momento de los precios de oro el país consiga casi el valor de su deuda externa. No es verdad. No, eso es una mentira. Eso es una mentira de Barry y del gobierno y de todo lo que quieren argumentar eso. Sencillamente migaja. El contrato de Barry es un contrato absolutamente cerrado, antinacional, que lo firmaron sin leerlo, dijeron ellos, y que lo que hay que hacer ahora es aprovechar para revisar ese contrato. Yo no estoy diciendo, saquemos a Barry, cerrar la minería en el país. No, no es eso. Revisar. Es ser decente. Eso hay que revisarlo. Por ejemplo, el gobierno dominicano acaba de meter los dos pies en un zapato desde el punto de vista técnico legal con ese tema de Barry. Déjelo tranquilo. ¿Usted sabe por qué? Y lo voy a decir en público, porque nosotros estudiamos eso. Fue muy rápido. No fue muy rápido, doctor. Si ellos le dan un decreto, que además es irregular, tiene visos de ilegalidad, porque usted no puede dar un decreto ampliándole una zona de explotación a una área de explotación que tiene un contrato con un límite, sin proceder, como dice la ley de medio ambiente y la ley sobre todo de minería, a desarrollar los mismos procesos. No es un estudio sobre el problema del impacto de la presa de Cola, es un estudio sobre el impacto de la explotación minera subterránea, que Barry no quiere hablar, que es lo que se están planteando ahí. Ese problema trae un conflicto de tipo legal. Si usted va a modificar eso, no lo puede modificar por decreto porque el contrato tuvo que ser llevado al Congreso. Entonces la modificación tiene que ir al Congreso. Sí. Entonces, por tanto, el gobierno abrió sin darse cuenta, y yo creo que se dieron cuenta, lo que pasa es que piensan que el pueblo de este país, con la palabra que la gente lo entiende, pendejo, no se da cuenta que tienen que obligar ahora a sentarse a discutir el contrato de Barrick. Los minutos que nosotros nos quedan los vamos a usar hablando con Fernando. Pero debido a 3 informaciones que nos han llegado, queremos introducir en la exposición de Fernando estas 3 informaciones. Hoy se cumplen 59 años del golpe de Estado contra Bosch. Y como dice Delieraj, y punto. Hoy se cumplen 59 años del derrocamiento de Bosch en 1963, septiembre 25. Número 2, el señor presidente de la República pidió ayer a Nuestra Señora de las Mercedes que lo ayude a guiar el país. El aumento del presupuesto complementario se discutirá con la Procuraduría en la medida que cada institución solicite sus recursos. Recuérdese que mientras hay una Procuraduría reconocida por todos, hay otra Procuraduría tirada a la calle buscando socorro para su futuro. Y finalmente, el obispo de La Vega reclama frente al presidente que Loma Miranda, minería, aún no se ha declarado parque nacional. En la homilía de Nuestra Señora de las Mercedes, el obispo Héctor Rafael Rodríguez planteó las preocupaciones que tienen en relación con los altos índices de violencia que vive el país, corrupción, independencia de la justicia y el Ministerio Público, protección al medio ambiente y modificación del Código Penal.
Esas tres informaciones, si se meten en la cuña de la exposición de Fernando, te dicen a ti que nos equivocamos en el 63. Número 2, que hasta el presidente le pide a Dios que lo ayude y que la iglesia sigue firme en su posición de Loma Miranda, que es otra vertiente de las minerías. Sigue, Fernando. Doctor, estos tres elementos que además ya fueron referidos de alguna forma, yo decía, si hay una cosa de la que tenemos que aprender de lo que pasó en el 25 de septiembre del 1963, porque el derrocamiento de Bosch en ese periodo no solo puso al desnudo y evidenció para siempre la política norteamericana de dominación acá y cómo lo hacen. Y ahora están haciendo lo mismo. Yo le dije, lo que pasó en ese periodo, que llevó no solo al derrocamiento, sino a lo que pasó después, fue en la construcción y en la pelea por la construcción democrática de este país. Y que ese momento lo estamos viviendo ahora. Y que quienes dirigen el país no solo han desdicho de lo que fue su propio origen, porque si algo tiene el PRM es que es el producto de la tradición peñagomista, que es la herencia directa de lo que fue la tradición de Bosch. La lucha por eso, el liderazgo de Peña emergió justamente en la pelea por la restauración de la Constitución del 63. Y Peña desarrolló toda una política de alianza con sectores intermedios y con las bases populares del país. Este gobierno niega absolutamente todo eso. Tanto los PLD, Fuerza del Pueblo como PLD Danilo, como el PRM, son la negación por la visión conservadora de la tradición democrática de este país y por tanto han terminado al servicio de los grupos oligárquicos que han depredado la República Dominicana y que hemos mencionado por sus nombres aquí, entre otros como líderes de esos grupos y de esa élite oligárquica del país, en combinación con los intereses de los Estados Unidos, con los intereses norteamericanos, que le da entonces la visión de carácter geopolítico al problema de la República Dominicana. En función de esto, yo digo que este es un momento especial en el que las fuerzas democráticas, progresistas, libertarias, populares, ciudadanas, revolucionarias y de izquierda tienen que unirse para construir una perspectiva que enfrente la política del actual gobierno en los tres planos que usted planteó, porque este gobierno ha demostrado ser aceleradamente privatizador, aceleradamente desnacionalizante y aparte de estas dos cosas, ha sido un gobierno que se ha entregado a los brazos del sector más conservador de la oligarquía dominicana y que por tanto se necesita construir desde la calle y desde la movilización social contra esas políticas, contra Barry, contra la depredación de Loma Miranda, contra el desastre en Villalpando, contra el desastre en el Sur Profundo, contra la entrega de los recursos públicos al sector privado por vía como la que usted mismo puso de ejemplo, como por ejemplo las propias políticas sociales frente a temas como los daños generados hasta por un ciclón o por la pandemia. Todo eso tiene que articularse en una dirección y construir al mismo tiempo una propuesta electoral que bajo las reglas actuales, eligiendo democráticamente mediante primaria candidatos con una sola boleta, plantee no el outsider de aquí, sino dentro del vacío político, ante la crisis de oferta, ante la crisis del liderazgo político tradicional y el hecho de que no han dado un pie con bola, como dice la gente, tengamos una propuesta que no necesariamente es la solución definitiva, pero que por lo menos es el avance en el camino y es un logro y es un punto de avance para las fuerzas democráticas que pelean por una república democrática decente. Participación electoral conjunta de todos esos sectores, agrietar las fuerzas oligárquicas, saber que hay que tener un blanco claro y con un programa sencillo y mínimo, tipo al de Abril, tipo al de el Bosch en el 63, haga de la República Dominicana un país vivible y decente, no solo para los ciudadanos como Julio Jacín y como Carlos, sino también como Fernando. Claro. Eso es lo que yo creo. Bien, vamos a hacer una pausa.